Vamos a meter ahora con una historia que tiene como protagonista a la ciudad de Berlín, pero que algunos quieren empujar el debate y la discusión de lo que pasa en la Argentina y en Buenos Aires puntualmente con los alquileres. Mirá esta imagen, son los festejos en la ciudad de Berlín, porque allí se aprobó, en principio la gente votó, en realidad con un 56% de los votos, la expropiación de viviendas. Pero espera, antes de explicarlo bien, quiero poner el tuit de Aníbal. Aníbal Fernández, porque así mostramos estos festejos de la expropiación como son usados en la Argentina. Este es nuestro ministro de Seguridad, es Aníbal Fernández, ya no es un político hablando, sino que es un ministro en funciones que escribió: Berlín ha votado hoy la expropiación de 250.000 viviendas vacías en posesión de grandes propietarios. El sí ha ganado con un 56,9% de los votos. Punto, ¿no? Ahí está. Siguió tuiteando después con esto. ¿Ah, sí? Sí, puso. ¿Y qué más puso? Sí, festejaba, retuiteaba notas de medios internacionales. Le gustó la idea. Sí, le gustó. Bueno, no sé a qué apunta Aníbal Fernández, Sofi, pero vos tenés un dato que venías dando de la semana pasada, que es lo que cuesta en la Argentina alquilar hoy, ¿no? A ver, es cierto, el mercado de alquileres está completamente roto en la Argentina, ya viene complicado hace años. Se terminó de complicar con la ley de alquileres, esto te lo puede decir cualquiera, digamos, de la oposición o del oficialismo, terminó complicando mucho más el mercado. ¿Qué es lo que está pasando en concreto? Y hay aumentos interanuales, o sea, cuando comparas un mes de 2020 contra el mismo mes de 2021, en torno al 60%. Son las subas más altas en la última década, por lo menos. Y además, en 2020, un hogar promedio de alquiler, ¿sí?, que alquilaba, gastaba un tercio de sus ingresos, un 30% de sus ingresos en el alquiler. Hoy ya estamos en el 42%. Ahora, ¿me dejas hacerte una notita al pie, Franco? O sea, casi la mitad del sueldo va a pagar el alquiler hoy. Sí, totalmente. Y antes era un 30%. Totalmente. Ahora, ¿por qué el tuit de Aníbal Fernández, digamos, no fue muy bien recibido por quienes conocen bien el mercado inmobiliario acá en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires? Porque Berlín y Buenos Aires y las distintas ciudades de la Argentina son muy distintas. A ver, en Berlín en concreto, la expropiación, ahora seguramente lo expliquemos más en detalle, es para grandes propietarios, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos pasibles de esa exportación? De esa expropiación, sí. Discúlpenme. Los grandes propietarios, ¿no? De más de 3.000 viviendas. En la Argentina eso no existe, ¿no? Está totalmente atomizado. Y digamos, el propietario promedio, por ejemplo, es una persona que cobra su jubilación y además recibe un extra de tener un alquiler. Entonces, estaría complicado. Está muy bueno lo que traer la idea, ¿no? Para acá. Vamos a preguntarle enseguida a José Rosados de Reporte Inmobiliario, que estamos con él en comunicación. Vamos a ver con él por Zoom, que conoce toda la oferta de alquileres en la Argentina, así que le vamos a preguntar cómo se está moviendo esto. Pero primero vamos a Berlín, ¿sí? A hablar con nuestra compañera, con nuestra corresponsal. Allí está Miriam Gerg. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches allá, ¿no? Buenas noches desde Alba. Bueno. Ustedes, muchas gracias. Contanos un poco lo que estamos viendo, ¿no? Festejos incluso en las calles, y qué es lo que votó la gente en la ciudad de Berlín. Efectivamente, muestran las imágenes con antorchas y con muchos júbilos. La gente en Berlín anoche celebró el éxito de este referéndum sobre la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias. Como tú decías, se trata de las grandes empresas que poseen más de 3.000 unidades de viviendas, en un mercado de vivienda muy estrecho y muy competitivo en Berlín. Este referéndum se aprobó con un 57%. Hay que constatar, eso sí, de que no se trata de un referéndum vinculante jurídicamente. Es decir, ahora el nuevo gobierno el gobierno municipal de Berlín, que está por negociarse, por conformarse, que también se votó anoche, tiene que puede tomar en cuenta esta votación y esta voluntad pública. Pero el tema en sí de que se vayan realmente a expropiar estas grandes empresas que poseen más de 120.000 viviendas solamente en Berlín es algo que se está discutiendo, porque se está diciendo que la pura expropiación con el tema de la indemnización que por ley le corresponde a estas empresas podría llegar a costar hasta 36.000 millones de euros. Y la candidata del Partido Socialdemócrata, que ayer ganó las elecciones al Parlamento Municipal de Berlín, ella misma ha dicho, bueno, esta misma suma de dinero, estos 36.000 millones, podríamos invertirlos directamente en la construcción de viviendas. O sea, espera, porque hay una cosa que me parece que vale la pena subrayar. O sea, en Berlín se paga la expropiación. Exactamente. Le van a pagar.
es la posibilidad de expropiar bienes inmuebles, de expropiar terrenos, pero siempre a cambio de una indemnización que la tiene que cubrir el Estado. Eso sí. Los iniciadores de esta iniciativa para expropiar a las grandes empresas inmobiliarias dicen que el objetivo de ellos es que la Municipalidad de Berlín compre estas viviendas, pero por un precio inferior al precio actual del mercado. Eso está en discusión si eso es compatible con la Constitución alemana. Hay diferentes opiniones de expertos y hay quienes dicen que en la modalidad que se está planteando esta solución no es constitucional y por ende el costo aumentaría hasta 36.000 millones. No entendí algo, Miriam. Vos decís que las empresas, que a diferencia de lo que pasa en Argentina, son grandes empresas inmobiliarias que tienen más de 3.000 viviendas cada uno, ¿también quieren que el gobierno les pague esa expropiación? Exactamente. Sin embargo, las empresas, ante la presión pública que ha habido y ante este debate público, se han mostrado proclives a un diálogo y han anunciado que estarían dispuestas a congelar los arriendos durante los próximos 5 años. Una de las principales empresas inmobiliarias de Berlín ha anunciado que estaría dispuesta a invertir y construir 30.000 viviendas nuevas, es decir, atendiendo realmente la alta demanda de vivienda en Berlín. Esta es una situación concreta, estamos hablando de Berlín, pero que se repite en toda Alemania y en las grandes urbes, en los grandes centros urbanos de más de 1 millón de habitantes. Es muy similar la situación de que en total dicen que en Alemania faltan más de 630.000 viviendas para dar alojamiento digno a toda la gente que así lo requiere. Y como decían ustedes, ese límite del 30% que la gente está gastando en su vivienda, acá también es un porcentaje altísimo de personas que de los que arriendan habitaciones, de los que arriendan vivienda, la mitad de la gente está gastando mínimamente un 30% en el pago del alquiler. Hay un 12% de la población que arrienda que incluso llega a invertir la mitad de sus ingresos en el pago del alquiler. Miriam, ¿qué tal? Sofía Terrile te saluda. A ver, si me podés dar detalles de lo que pasó con los precios de los alquileres en Berlín, que entiendo que subieron más de un 40% en 5 años, y allá además tuvieron una ley de alquileres que luego se derogó, ¿no? ¿Cómo fue esto? Efectivamente, en vista de la escasez de vivienda y del alza de los arriendos, como tú decías, por ese porcentaje tan elevado, el gobierno de la municipalidad de la ciudad de Berlín había promulgado una ley diciendo que por 5 años tenían que congelarse todos los arriendos. Eso fue muy controvertido porque los arrendatarios dijeron, las grandes empresas inmobiliarias argumentaron que por ende no podían seguir invirtiendo en la modernización, que es algo que es muy urgente. Luego de entrar en vigor esa ley regional, específicamente para Berlín, el Tribunal Constitucional Federal alemán dictaminó que esa ley era anticonstitucional porque el gobierno regional de Berlín no tenía las facultades para promover una ley similar con esa envergadura, de modo que tuvieron que congelar esa ley, quedó invalidada. Y por lo mismo, ahora persiste la duda si una eventual expropiación de estas grandes empresas inmobiliarias acaso no sería anticonstitucional también, claro, y también estaría quizá probablemente condenado al fracaso. Bien. Pero lo que sí hay que consignar es que con este referéndum quedó planteado el tema en la agenda política y quedó clara la urgencia de que políticamente se vuelva a desarrollar una política de construcción de vivienda, de fomento de vivienda social, que es lo que en los últimos años a nivel nacional, no solamente en Berlín, ha habido mucha negligencia y se ha dejado mucho de... Miriam, tenemos una pregunta más de Mardufar. No, tenía una duda respecto de lo que se votó en el referendo en caso de que avanzara. ¿Sería la compra del Estado, o sea, la expropiación de estas empresas para el Estado alquilar estas propiedades o a su vez se subastarían para que la gente las compre? No, el Estado sería el que gestionaría estas viviendas, es decir, el Estado sería el que compraría. Se trata en total en Berlín de 243.000 viviendas que el Estado las compraría, las adquiriría. Claro, y uno le alquilaría al Estado. Y el Estado la gestionaría. Okay. No estarían puestas a la venta para el arrendatario. Eso no es. En general hay que decir que en Alemania es un país de arrendatarios. Bien. Acá 6 de cada 10 habitantes están arrendando. Alemania no es tradicionalmente un país de propietarios. Gracias, Miriam, por la explicación. Un saludo. Gracias. Hablar con ustedes. Muy bien, ahí desde Berlín nos explicaba bien cómo era esta historia, porque claro, Aníbal Fernández lo tuiteó y lo puso como algo, ¿no?, relevante. Voy a saludar a José Rosados,
que es de reporte inmobiliario y conoce mucho cómo está funcionando el sector. Gracias, José, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál sería tu mirada de lo que pasa en la Argentina, de lo que escuchabas recién de la ciudad de Berlín y además ese tuit de Aníbal que como que nos pone a todos en alerta, ¿no? Sí, creo que es muy complicado y hasta peligroso tratar de generalizar y justamente mostrar como que puede llegar a haber similitudes, porque justamente recién escuchamos a partir de que nos hablaba desde Berlín las diferencias que existen entre los mercados. Si bien obviamente es complicado hoy en todo el mundo la accesibilidad a la vivienda, no tiene que tender a igualarse estas complicaciones. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver los propietarios de vivienda de Alemania con relación a quiénes son los propietarios en la Argentina? Esa es la primera diferencia. Los grandes fondos de inversión europeos, muchos de ellos alemanes, otros internacionales, son los grandes arrendatarios de vivienda en Alemania, mientras que en la Argentina son propietarios individuales que en su gran mayoría o han heredado una única propiedad o tienen una única propiedad adicional a aquella donde ellos viven. O sea que no tiene, digamos, similitud, por un lado, cómo es la oferta. José, por otro lado... Sí, cerré el concepto, dale. No, y por otro lado también hay que destacar otra cuestión que tienen que verse con respecto a este tipo de regulaciones. ¿Por qué? Porque gran parte de los propietarios de estos fondos son inversores particulares que a su vez por ahí alquilan, pero que invierten en estos fondos que a su vez son propietarios de las viviendas que alquilan. O sea que la verdad que festejar alegremente, digamos, una promulgación o este resultado de este referéndum, me parece que es descontextualizar. José, volvé a la Argentina que quiero escuchar los problemas que hoy tiene la gente para alquilar y te pregunto también, ¿y los propietarios? Porque a la vez hay mucha gente que directamente tampoco quiere alquilar la propiedad. O sea, hoy en la Argentina están perdiendo todos, el que quiere alquilar porque es caro y el propietario que alquila también porque lo que le pagan tampoco le sirve. ¿Pasa eso en este momento? Tal cual, hoy es un juego de suma cero, justamente eso. A diferencia de lo que puede suceder en Alemania, donde tienen una rentabilidad por alquileres que es superior a la de la Argentina. En Argentina, hoy el propietario que alquila un departamento en la ciudad de Buenos Aires está recibiendo una rentabilidad bruta, sin descontar ningún tipo de gasto o erogación de su parte, del orden del 2,2% anual. Eso es una rentabilidad neta que es inferior prácticamente al 1% anual. O sea, está lejos esto de ser una rentabilidad especulativa, obviamente. ¿Y qué pasa? Justamente acá no es que esté concentrada la propiedad en 3, 4, 10, 200 empresas. No, esto está, así como hay 3 millones de inquilinos, hay 2.700.000 propietarios de esos 3 millones de viviendas que se alquilan. ¿Eso a nivel país estás hablando o a nivel Buenos Aires? A nivel país. Vos decís que hay 3 millones de personas que están alquilando hoy y 2.300.000 propietarios. Aproximadamente 2.700.000 propietarios de esas 3 millones de viviendas que se alquilan. No es que la propiedad está concentrada en pocos que son los que están especulando. Bien. El fenómeno de aumento de alquileres en Argentina responde también a una dinámica implícita que contiene el aumento de la inflación, que por ejemplo no está presente en Berlín. ¿Podemos, Sofi, reiterar los datos que mencionabas recién y que vale la pena que también José escuche respecto a lo que le cuesta a la gente hoy de su salario alquilar?
Totalmente, porque a ver, del otro lado obviamente hay un inquilino que sufre esta inflación también, como decía José recién. A ver, ¿qué es lo que pasó entre agosto de 2020 y agosto de 2021? Son justamente datos de reporte inmobiliario, un aumento del 58% en los alquileres, suba en un año, ¿sí? La mayor suba en una década, si no es en 12 años, les diría, la mayor suba. Y de nuevo, tiene que ver con la ley de alquileres, con todo lo que esto generó en el mercado y en la oferta, porque se retrajo bastante la oferta y ahora lo vamos a ver. 42% del ingreso va al alquiler, son datos de la Fundación Pensar, que está haciendo bastantes trabajos con el tema de los alquileres, porque obviamente, si bien la ley de alquileres fue idea durante la gestión de Cambiemos, se terminó aprobando acá, pero bueno, digamos que se reparten culpas ahí. A ver, también, ¿qué pasó con la cantidad de unidades en alquiler? A ver, en pesos, bajó un 40% entre julio de 2019 y julio de 2021. Son datos de Zona Pro. Pero fíjense lo que pasó con las unidades en alquiler en dólares. Subieron un 16%. Cantidades estoy hablando, ¿no? Todo está registrado, Sofi, ¿no? Claro, sí, son porque datos, o sea... Claro, pero me refiero a que es a las operaciones de alquiler registradas. Porque Bueno. lo que pasó también con la ley de alquileres es que mucho pasó a la informalidad y tenés muchos alquileres que no quedan registrados. Pues hay que decirlo también. Totalmente, es una linda pregunta la que haces, porque de ese porcentaje, ¿cuánto es el que está registrado? Vos preguntás hoy en AFIP cuántos contratos hay registrados y es difícil saberlo. Como bien decís, la ley de alquileres lo único que generó es que mucha gente que tenía un contrato de alquiler o que tenía que hacer uno nuevo, simplemente lo hiciera en la informalidad. José, cerramos con vos para preguntarte este dato. Si tuvieras que sugerir una solución a esto, ¿cuál es? Que no sea la de que mejore la economía, porque obviamente sería fundamental que mejore la actividad económica, entonces uno gana más, puede pagar más, bueno... Pero si no fuera eso, que mejore la economía, que creo que es lo central en esto, ¿hay otra solución para el tema de alquileres? Y yo creo que en el corto plazo, no. Pensar que esto se puede resolver rápidamente en el corto plazo, no. Pero hay justamente magia. creo que una de las cuestiones fundamentales es dar confianza. Y dar confianza sobre todo al propietario para aumentar la oferta. Porque justamente los datos que recién se mencionaban, que lo que hizo fue la ley de alquileres, al aumentar el riesgo, digamos, generó mayor desconfianza en el propietario, y esto lo que provocó es que lo saque de oferta, una caída de la oferta, lo cual perjudica también al inquilino. Primero perjudica al inquilino y después, por otro lado, un aumento preventivo o superior de valores, justamente por efecto de esta desconfianza. Entonces me parece que lo fundamental y lo inicial es dar certidumbres y no generar mayor desconfianza, porque así lo que se va a provocar es que haya todavía menos oferta de alquileres. Gracias, José, clarísimo como siempre, un saludo. Buenas tardes.